Guatemala posee 3 regiones hidrogeográficas expresadas en 38 cuencas fluviales, 194 cuerpos de agua continentales, divididos en 7 lagos, 49 lagunas, 109 lagunetas, 19 lagunas costeras, 3 lagunas temporales y 7 embalses distribuidos en 18 de los 22 departamentos del país, y que abarcan una superficie de 1.067 kilómetros cuadrados. El país puede ser dividido en 4 regiones hidrogeológicas. Una, las llanuras aluviales cuaternarias de la costa sur, que se consideran son las formaciones con mayor potencial de aguas subterráneas. 2. El altiplano volcánico de rocas terciarias y cuaternarias, con depreciaciones tectónicas rellenas con depósitos piroplásticos, que forman el altiplano, con un potencial de ocurrencia de aguas subterráneas a profundidades relativamente grandes. 3. La cadena montañosa de tierras altas cristalinas, de rocas ígneas, graníticas y metafónicas, que es la formación con menor ocurrencia de aguas subterráneas del país. Y 4. La región sedimentaria del norte de rocas calizas, donde el agua subterránea ocurre en conductos crársticos, y que a pesar de su importancia, su dinámica ha sido poco estudiada. La disponibilidad anual de agua subterránea renovable se estima en 33.699 millones de metros cúbicos, cantidad incluida en la disponibilidad total de 97.120 millones de metros cúbicos arriba mencionada. A pesar de la disponibilidad anual de agua superficial y subterránea, evidencias físicas tales como ríos secos en la costa sur y lagos en proceso de desaparición en el sur-oriente, además del incremento de las demandas de la población por un mejor servicio de agua potable, especialmente en el área metropolitana de la ciudad de Guatemala, y los crecientes conflictos por el uso de agua en varios puntos del país, indican que existen zonas y periodos de importantes déficits. Por otra parte, la distribución espacial de la lluvia es muy irregular y la disponibilidad natural del agua no coincide exactamente con las demandas. Las laderas de las montañas expuestas al tránsito de los vientos húmedos reciben las mayores cantidades de lluvia. Sin embargo, las áreas menos expuestas, como el altiplano, reciben cantidades de lluvias apreciablemente menores, destacándose el oriente, donde la lluvia es la menor en el país. En las regiones localizadas en las partes altas de las cuencas y que reciben menor precipitación, la ocurrencia de agua como flujo superficial es menor, y es ahí en donde precisamente se asienta la mayor cantidad de población del país, como es el caso del área metropolitana de Guatemala, de las 10 cabeceras departamentales más pobladas del país y más de 130 cabeceras municipales. Acuíferos. ¿Qué es un acuífero? Un acuífero es utilizado para hacer referencia a aquellas formaciones geológicas en las cuales se encuentra agua y que son permeables, permitiendo así el almacenamiento de agua en espacios subterráneos. El agua de los acuíferos no está normalmente a disposición simple o inmediata del ser humano, ya que se encuentra bajo tierra, salvo que en alguna parte de su extensión se acerque a la superficie. Es por esto que para que el ser humano pueda aprovechar este tipo de agua, debe realizar excavaciones y pozos. En muchos casos, el agua puede encontrarse a muchos metros de profundidad de la tierra. ¿Cómo se forman los acuíferos? Los acuíferos se forman naturalmente cuando la superficie terrestre absorbe el agua de la lluvia. Este proceso de absorción se da porque los terrenos de la superficie terrestre permiten que el agua se introduzca al ser permeables. Esto quiere decir, la tierra, la arena, la arcilla
entre otros. Una vez absorbida, el agua forma capas subterráneas hasta llegar a una capa no permeable, en la cual la composición de la roca es más cerrada y por tanto el agua no pasa con tanta facilidad. Los acuíferos están formados entonces por estas dos capas de agua, la confinada y la no confinada. Los acuíferos no confinados son los que pueden ser utilizados por el ser humano a través de excavaciones. El agua que permanece en los acuíferos confinados es de más difícil acceso, no solo porque se encuentra a mayor distancia, sino porque también la roca es más difícil de excavar. A medida que el agua es absorbida por las diferentes capas de la tierra, la misma va perdiendo velocidad y comienza lentamente a ser depositada de modo natural entre las distintas capas que están formadas por diversos materiales. A mayor profundidad, más lento llegará el agua. Además, estas zonas de acuífero confinado cuentan con una mayor presión. Una excavadora que llegue hasta este punto hará brotar el agua en la superficie con mucha más violencia que en el acuífero no confinado. Agua subterránea. El agua proveniente de pozos y fuentes constituye un recurso esencial y a la vez grande de suministro de agua para el consumo del ser humano. El agua proveniente de pozos y vertientes se usa para propósitos agrícolas, industriales, públicos y privados. Sin embargo, la disponibilidad de agua subterránea es altamente variable. El agua subterránea es generalmente abundante en acuíferos sedimentarios a través de las planicies, valles y tierras bajas del país. Sin embargo, en las arenas montañosas la disponibilidad de agua varía considerablemente de localmente abundante a inadecuada para su uso. Los dos acuíferos más productivos son el aluvial de la planicie costera del Pacífico y el kárstico de piedra caliza que se extiende por debajo de la Sierra de los Cuchumatanes, Sierra de Chama y las tierras bajas de Petén. Las montañas de Guatemala tienen muchos tipos de acuíferos, incluyendo acuíferos kársticos y de piedra caliza fracturados, acuíferos volcánicos piroplásticos y con depósitos de lava, permeables sedimentarios, ígneos y metamórficos. Las planicies aluviales, valles y tierras bajas constituyen el 50% del país, pero contienen aproximadamente el 70% de las reservas de agua subterráneas disponibles. Guatemala cuenta con acuíferos formados de depósitos volcánicos piroclásticos y flujos de lava que constituyen a un 20% del territorio del país, y algunas ciudades que tienen fuentes de agua de estas formaciones son Ciudad de Guatemala, Mazatenango, Coatepeque, Quetzaltenango, Chimaltenango, Antigua, Escuintla y Jutiapa. El sistema de agua subterránea se carga debido a la precipitación pluvial y el agua fluye hacia los arroyos a través de este sistema. El agua bombeada del sistema subterráneo causa que la capa freática baje de nivel y cambie la dirección de la corriente del agua subterránea. Parte del agua que fluía hacia un arroyo ya no lo hace a sí mismo. Algo de esta corriente también es acarreada desde el arroyo hasta el sistema de agua subterránea, reduciendo por lo tanto la corriente del arroyo. Ríos de Guatemala. Los ríos de Guatemala forman parte de una de las tres grandes vertientes que se distinguen en el territorio de Guatemala de acuerdo al punto donde se desembocan. Estas son la vertiente del Golfo de México, la vertiente
del Golfo de Honduras o del Mar Caribe y la vertiente del Pacífico. Los ríos en el vertiente del Golfo de México son el río Usumacinta, Nacimiento en el departamento El Quiché, Guatemala, desembocadura Golfo de México, puerto de frontera en Tabasco, países que recorre Guatemala y México. Longitud 1100 kilómetros, superficie de la cuenca es de 106.000 kilómetros cuadrados, caudal medio 5.250 metros cúbicos por segundo. Es un río que se forma en las partes altas de la Sierra Madre, específicamente en el departamento de Totonicapán, Guatemala, y desemboca en el Golfo de México. Su longitud es de 1.123 kilómetros, que es el río más caudaloso de México y Centroamérica. También es el río más largo de Centroamérica, con una descarga de aproximadamente 5.250 metros cúbicos por segundo. El río San Pedro, cuenca hidrográfica, el río Usumacinta, el Golfo de México. Desembocadura, río Usumacinta. Países que recorre Guatemala y México. Longitud en Guatemala es de 186 kilómetros. Superficie de la cuenca es de 14.335 kilómetros cuadrados. Caudal medio en San Pedro Mactún es de 52,9 metros cúbicos por segundo. Altitud de nacimiento es de 200 metros. Río La Pasión, cuenca hidrográfica, río Usumacinta. Nacimiento, Alta Verapaz. Desembocadura, río Usumacinta. País que recorre Guatemala. Longitud 354 kilómetros. Superficie de la cuenca 12.156 kilómetros cuadrados. Caudal medio 322,8 metros cúbicos por segundo por el Porvenir. Y la altitud de nacimiento es de 200 metros. Río Celegua, cuenca hidrográfica, río Grijalva. Nacimiento, Sierra de los Cuchumatanes en Huehuetenango. Desembocadura, embalse de la Angostura, Chiapas. País que recorre Guatemala y México. Las divisiones que forman este río son el departamento de Huehuetenango, Guatemala y Chiapas en México. Longitud es de 102 kilómetros. Superficie de la cuenca en Guatemala es de 1.535 kilómetros cuadrados. El caudal medio en Chojil es de 38 metros cúbicos por segundo. La altitud de nacimiento es de 2.200 metros y la desembocadura es de 550 metros. El río Cuilco, cuenca hidrográfica, río Grijalva. Nacimiento, Sierra Madre en el valle de Écija, San Carlos Sija y Huehuetenango. La desembocadura en balsa de la Angostura, Chiapas. Países que recorre Guatemala y México. Y entre los departamentos y municipios que divide este río están San Carlos Sija, Huehuetenango, San Marcos, República de Guatemala y Chiapas en el lado mexicano. Superficie de la cuenca en Guatemala es de 2.274 kilómetros cuadrados, con una altitud de nacimiento de 3.000 metros y la desembocadura de 550 metros. Y las aguas de este río es aprovechado por hidroeléctricas como la presa Angostura, la presa Piñetas, la presa Malpaso y la presa Chicoacén, que corresponde al 40.3% de la capacidad hidroeléctrica nacional y al 52% de la energía generada por las plantas hidroeléctricas. Y los ríos que forman la vertiente del Golfo de Honduras está el río Hondo, cuenca hidrográfica, río Hondo. Nacimiento, confluencia del río Azul y del río Bravo. Desembocadura, bahía de Chetumal, mar del Caribe. Países donde recorre este río: Belice, Guatemala y México. Lugares que divide este río:
el departamento de Petén en Guatemala, distrito de Corazal y Orange Walk en Belice y Quintana Roo en México. La longitud es de 209 kilómetros, la superficie de la cuenca es de 13.500 kilómetros cuadrados y en México de 7.614 kilómetros cuadrados, con una altitud de desembocadura de 0 metros que es directamente en el Mar del Caribe. Y los cruces fronterizos que crea este río está el Puente Internacional Subteniente López, el Puente Internacional Chactemal y el río Sarstún. La cuenca hidrográfica de este río es en el Caribe, el nacimiento en la Sierra de Santa Cruz, la desembocadura en el Mar Caribe, los países que recorre Guatemala y Belice, longitud es de 111 kilómetros, superficie de la cuenca de 2.303 kilómetros cuadrados, altitud de nacimiento es de 300 metros y la desembocadura de 0 metros que es en el Mar del Caribe. El río Dulce, el nacimiento de este río es en el lago de Izabal y la desembocadura en la bahía de Amatiqué, Mar del Caribe. Países donde recorre Guatemala con una longitud de 43 kilómetros y altitud de nacimiento de 88 metros, desembocadura de 0 metros en el Mar del Caribe. Río Motagua, cuenca hidrográfica Río Motagua, nacimiento El Quiché, desembocadura Mar del Caribe. Países que recorre Guatemala y Honduras, longitud de 486 kilómetros, superficie de la cuenca 12.670 kilómetros cuadrados, caudal medio es de 208.7 metros cúbicos por segundo y la altitud de nacimiento es de 1.800 metros y la desembocadura en el Mar del Caribe. Y este río fue tan importante en la Guerra Civil de Guatemala porque se convirtió en un macabro referente durante la Guerra Civil de Guatemala, ya que numerosos cadáveres atados de pies y manos aparecieron en sus márgenes sin que se supiera exactamente desde dónde los arrojaban, y la población se refería al Motagua como Motagua tu tumba. Y los ríos de la vertiente del Océano Pacífico, siendo los más principales, el río Suchiate, con una cuenca hidrográfica, el río Suchiate, el nacimiento en San Marcos, la desembocadura en el Océano Pacífico, países donde recorre Guatemala y México, longitud de 161 kilómetros, superficie de la cuenca 1.400 kilómetros cuadrados, altitud de nacimiento es de 3.000 metros y la desembocadura directamente en el Océano Pacífico, donde los últimos 75 kilómetros del río forman la frontera entre México y Guatemala. La cuenca del río Suchiate tiene una superficie de 1.064 kilómetros cuadrados en territorio guatemalteco y 336 kilómetros cuadrados en el territorio mexicano. Y los puentes que cruzan el Suchiate son el Puente Internacional de Talismán entre las ciudades de Talismán y El Carmen, y el Puente Dr. Rodolfo Robles entre la ciudad Hidalgo y la ciudad de Tecumán, municipio de Ayutla. El río Naranjo, cuenca hidrográfica Río Naranjo, nacimiento Sierra Madre en el valle de Écija, San Carlos Sija, y la desembocadura en el Océano Pacífico, con una longitud de 105 kilómetros, superficie de la cuenca de 1.273 kilómetros cuadrados, caudal medio de 20.7 metros cúbicos por segundo en Coatepeque, y una altitud de nacimiento de 2.300 metros sobre el nivel del mar, y la desembocadura de 0 metros, que es en el Océano Pacífico. El río Ocosito, cuenca hidrográfica Río Ocosito, nacimiento Sierra Madre, la desembocadura en el Océano Pacífico, país donde recorre Guatemala, longitud de 107 kilómetros, superficie de la cuenca de 2.035 kilómetros cuadrados, caudal medio de 30.2 metros cúbicos por segundo, la altitud de nacimiento es de 2.600 metros, la desembocadura de 0 metros. El río Samalá, cuenca hidrográfica Río Samalá, nacimiento Écija, municipio de San Carlos Sija,
Quetzaltenango y Totonicapán, la desembocadura del Océano Pacífico. País: Guatemala. La longitud es de 145 kilómetros. Superficie de la cuenca es de 1.510 kilómetros cuadrados. Caudal medio de 8.7 metros cúbicos por segundo. Este río corre por las ciudades de Écija en el valle de Écija, San Carlos Hija, San Cristóbal Totonicapán y Quetzaltenango. Baja en una zona quebrada en el Palmar y Sunil, donde se forman cascadas hacia la planicie de la costa sur en Retaluleu. La corriente del río es explotada para mover molinos de trigo en Écija, valle de Écija, Totonicapán y San Cristóbal Totonicapán. Sus aguas son utilizadas por la fábrica de hilados y tejidos Cantel en el municipio de Cantel, y en Sunil es aprovechado para generar energía hidroeléctrica en la planta Santa María, la cual entró en operación en 1927. El siguiente tema es de lagos en Guatemala. Entre los lagos de Guatemala se distinguen 23 lagos y lagunas mayores, y más de 120 lagos y lagunas menores, con una superficie aproximada de 950 kilómetros cuadrados. En este caso hablaremos de los 6 lagos más importantes. Atitlán. El lago de Atitlán, a poco más de 100 kilómetros de la capital, es uno de los lagos más bellos del mundo. Está rodeado de volcanes y pintorescos pueblecitos, que han conservado sus tradiciones inalteradas durante varios siglos. La palabra Atitlán proviene del náhuatl y es una combinación de 2 palabras en esa antigua lengua. Alt quiere decir agua y Titlán quiere decir agua. Por lo tanto, Atitlán significa entre las aguas. Lago de Izabal. Área: 589.6 kilómetros cuadrados, que lo hace el mayor de la República. Por su extensión, elevación del lago frente a la aldea de Izabal es de 0.88 metros sobre el nivel del mar. En la parte baja de la cuenca del río de Motagua recibe las aguas de gran número de corrientes, de manera especial del río, que al descargar se divide en varios brazos. El desagüe del lago es el río Dulce, que después de su paso por la angostura se ensancha y se forma. Petén Itzá. El lago de Petén Itzá, en el departamento de Petén, tiene una extensión de 99 kilómetros cuadrados, lo que lo convierte en el tercer lago más grande de Guatemala, después de los lagos de Izabal y Atitlán. El nombre Itzá significa brujo del agua. Golfete. El Golfete Dulce o Golfo Dulce, Izabalito o simplemente el Golfete, es un lago a través del cual drena el lago de Izabal. El Golfete se extiende aproximadamente entre frontera Río Dulce y Livingston. Geográficamente pertenece al municipio de Livingston. Lago de Huija, Asunción Mita, Jutiapa. Nombre geográfico oficial: Lago de Huija. Unos 2/3 partes aproximadamente corresponden a El Salvador y 1/3, 14.030 kilómetros cuadrados, a Guatemala. Su extensión total es de 44.2 kilómetros cuadrados, elevación aproximada 427 metros sobre el nivel del mar. En el centro de la parte guatemalteca, su latitud es de 14 grados 16 minutos 50 segundos, su longitud de 89 grados 33 minutos 50 segundos. Lago de Amatitlán. El lago de Amatitlán es un lago de cráter situado en Guatemala, que se encuentra a 25 kilómetros de la ciudad de Guatemala, a una altitud de 1.186 metros sobre el nivel del mar. Tiene 12 kilómetros de lago, 3 kilómetros de ancho y una superficie de 15.2 kilómetros cuadrados. Su profundidad máxima es de 33 metros y su profundidad media es 16 metros. El volumen del cuerpo de agua es aproximadamente 0.286 kilómetros cuadrados. En esta parte del video hablaremos de nuestra situación hidrológica en Guatemala. Según estudios, se estima que el 41% de agua de lluvia se escurre superficialmente y llega a los océanos, principalmente en forma de escorrentía.
en todo el territorio nacional en 3 grandes vertientes de acuerdo al punto de su desembarcación final. Veremos cada una de estas vertientes. Vertiente del Pacífico. Los ríos de esta vertiente son corrientes de longitudes cortas y tienen una longitud de 110 kilómetros entre medio. Se origina a una altura media de 3.000 metros sobre el nivel del mar y presentan pendientes fuertes en las partes altas de las cuencas, entre un 10 y un 20%, cambiando bruscamente a pendientes mínimas en las zonas superficiales, a inundaciones a las partes bajas, produciendo crecidas instantáneas de gran magnitud y corta duración. Vertiente del Mar del Caribe. En esta vertiente hablaremos de los ríos más largos que contiene el país, ya que entre ellos está el río Motagua. Estos tienen una longitud de 486.5 kilómetros, ya que estos pasan por unas barrancas y cañoneras, y ya que tienen una pendiente menos cortas, la que les impide tener una escorrentía más rápida. Vertiente Golfo de México. En esta vertiente también hablaremos de los ríos más caudalosos del país, ya que estos contienen también el río Usumacinta, Chixoy y La Pasión. Estos ríos tienen una pendiente suave, tienen una precipitación de 2.500 milímetros anuales. Ya que estas serían las 3 principales fuentes hidrológicas del país. El país posee 3 regiones hidrofílicas, expresadas en 38 cuencas fluviales, 194 cuerpos de agua continentales, divididos en 7 lagos, 49 lagunas y 109 lagunetas, 19 lagunas costeras y 3 lagunas contemporáneas y 7 embalses distribuidos en 18 de los 22 departamentos del país. Como también contamos con el agua subterránea. El agua proviene de pozos y fuentes contribuyentes, esenciales y a la vez grandes de suministro de agua para el consumo. El agua proviene de pozos y vertientes. Se usa para propósitos agrícolas, industriales, públicos y privados. Sin embargo, la disponibilidad de agua subterránea es altamente variable. El continuo acceso a esta y el desarrollo de los suministros de agua subterránea confiables y seguros son asuntos importantes que involucran al gobierno de Guatemala, así como también a muchas organizaciones internacionales y privadas. El país de Guatemala es altamente rico en este líquido, ya que al mismo tiempo la población se ha encargado de la contaminación del mismo, ya sea industriales, agrícolas y con también aguas negras. Hoy en día, el 99.9% de las aguas superficiales y subterráneas se encuentran contaminadas por factores causantes como los desechos sólidos, aguas hervidas y excretas, ya que los departamentos no cuentan con plantas especializadas para un tratamiento adecuado. Debido a esto, hay la necesidad de usar métodos alternos para volver esta agua apta para consumo humano.
El método de cloración. En América Latina la cloración es uno de los métodos más utilizados para la desinfección de agua y prevención de enfermedades de origen hídrico. En 1996, el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, CDC, y la Organización Panamericana de la Salud, OMS y OPS, crearon el Sistema de Agua Segura, el cual es una intervención a nivel domiciliar utilizando soluciones de hipoclorito de sodio, fabricadas a nivel comunitario utilizando celdas electrolíticas. Este mismo año, el CDC probó el sistema de agua segura entre vendedores de alimentos en los mercados de la ciudad capital de Guatemala. En este estudio se observó una disminución significativa en la cantidad de coliformes en el agua almacenada y bebidas preparadas por los vendedores. En el año 2002, en México, se desarrolló un proyecto de potabilización de agua a nivel comunitario utilizando el método de producción de cloro con celdas electrolíticas, logrando mejorar la calidad microbiológica del agua en comunidades en las cuales no contaban con plantas de cloración. A pesar de las propiedades bactericidas del cloro, se muestra que hay resistencia al cloro a concentraciones admisibles para el agua potable de varios microorganismos patógenos e indicadores de contaminación. Además, se ha observado que el grupo de esterococos presenta más resistencia al cloro que la Escherichia coli y los coliformes. La cloración ha tenido un papel muy importante en la prevención de enfermedades transmitidas por agua contaminada, por lo que no se deben incrementar los riesgos microbiológicos por tratar de reducir los riesgos químicos potenciales asociados a los subproductos de la desinfección. La máxima propiedad es reducir los riesgos microbiológicos agudos. El agua clorada es muchas veces más rechazada por los consumidores debido al olor y sabor característicos que confieren el agua. Además, presentan problemas de proceso como la dosificación y distribución temporal e informal. El método SODIS es una radiación UV efectivo de desinfección en aguas claras. Sin embargo, su efectividad se ve afectada significativamente en aguas turbias y con altos niveles de hierro, nitratos y sulfatos. Además, no tiene efecto residual, por lo que la probabilidad de recontaminación es bastante alta. En 2003, la irradiación efluentes de aguas negras con diferentes dosis de radiación UV mostraron que las dosis más efectivas de la inactividad de coliformes totales, streptococos fecales y salmonella. El método de calentamiento, ebullición y pasteurización del agua. En algunas regiones en desarrollo, el 50% de la madera talada se utiliza para el calentamiento de agua y cocción de alimentos. Hervir el agua es el método más difundido a nivel mundial para su desinfección. Es un método sencillo, fácil de entender e implementar. A nivel del mar, el agua debe de bullir por lo menos un minuto, añadiendo un minuto más por cada 1000 metros de altitud. Sin embargo, las desventajas de este método son la cantidad de energía requerida, ya que va a llevar a ebullición el agua por 2 minutos. Se necesita 1 kilogramo de leña por litro de agua, lo que hace que este método sea económica y ambientalmente insostenible.
y la alta probabilidad de contaminación por la manipulación de los recipientes. Esto significa que para hervir 40 litros de agua, cantidad por día aproximada por una familia de 5 personas, el costo económico y ambiental es altísimo. Entre los años 1980 y 1995, a consecuencia de actividades de tala, agricultura, construcción y fenómenos como el crecimiento demográfico, plagas, incendios y otros, se deforestaron 180 millones de hectáreas alrededor del mundo, equivalente al área del territorio mexicano. En el proceso de pasteurización, la temperatura del agua se lleva de 70 grados Celsius a 75 grados Celsius por aproximadamente 10 minutos, dependiendo de la altitud del lugar. El siguiente tema es proceso de purificación de aguas en grandes empresas. El primer paso sería extraer el agua de un pozo. Posteriormente pasa por un sistema de desinfección primario, el cual puede ser de dióxido de cloro, cloro gaseoso, cloro líquido o por ozono. En este caso vamos a tomar el sistema de dióxido de cloro, que una de las ventajas de esto es que no deja olores ni sabores al agua. Entonces, como podemos observar en esta imagen, se inserta el dióxido de cloro directamente a la tubería, que posteriormente esta se va a dirigir al cisterna donde el agua se almacena. En esta siguiente imagen que estamos observando ahorita, vemos cómo se inserta el agua hacia el cisterna. Como podemos observar, el agua va directamente a un cisterna que en este caso el cisterna es de 300 metros cúbicos, por lo que la cantidad de agua que se almacena es extensa. Luego, dependiendo de la calidad de agua, se mide el filtro al que pasará, donde posteriormente se pasa por un sistema donde se le eliminan los minerales, ya que el suelo de Quetzaltenango es volcánico y las normas internacionales exigen que el agua debe estar desmineralizada hasta una cantidad requerida. Posteriormente se pasa por un nuevo filtro de micras, pero en este siguiente filtro los poros son más pequeños para reducir la cantidad de sólidos. Y por último pasa por un proceso de desinfección por luz ultravioleta, como podemos observar en esta imagen. Entonces prácticamente serían los últimos 3 filtros, serían estos siguientes: filtro por el primer filtro, el segundo desmineralizador por un tercer filtro y el filtro por luz ultravioleta.